Señal directa. Regresamos a la segunda emisión de Señal Informativa y tenemos en la línea telefónica a Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y nos va a platicar de este análisis, o va a hacer un análisis del por qué hay un incremento de violencia feminicida en México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Anayeli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, pues platícanos si podemos confirmar o no que hay un incremento de este tipo de violencia en contra de las mujeres. Bueno, que desde que se ha denunciado la problemática de la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio, hemos visto que año con año pues las cifras van en incremento. Tenemos como también ciertos sesgos en cuanto al manejo de la información, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en la actualidad pues contamos con un tipo penal, pero digamos eso también es relativo, porque no todas las fiscalías o procuradurías acreditan el tipo penal o inician una investigación bajo el tipo penal de feminicidio, y pues con esa digamos variación también es que se hacen estos comparativos. Sin embargo, en el tema de, hablando de asesinatos de mujeres u homicidios dolosos y feminicidios, pues estamos contabilizando que en la actualidad se asesinan a 10 mujeres al día, ¿no? Es digamos, esa cifra frente a la de otros años, donde pues se contabilizaban 7 mujeres, ¿no? Pues sí tiene un impacto, pues, que visibiliza que los esfuerzos que se han implementado hasta el momento pues no han sido suficientes, porque no han ni siquiera detenido, ¿no?, el incremento, sino lo contrario. Anayeli, en realidad la tipificación ha resultado complicada. Justo nos mencionas, son asesinadas 10 mujeres al día, lo cual ya implica también un incremento con respecto a ese promedio del cual nos hablaban, también lo adviertes, de 7 diarias. De estos 10, ¿cuántos son realmente tipificados como feminicidio? A nivel nacional, en promedio, cada año están acreditando el 25%, o están iniciando más bien una investigación por feminicidio en el 25% de los casos aproximadamente. Hay estados que acreditan un poco más, y hay estados que, a pesar de contar con un tipo penal objetivo, o sea, que no tiene, o sea, el problema no es su tipo penal, sino es la voluntad para iniciar o no las investigaciones bajo este delito, pero en promedio es el 25%, es muy bajo, y no en todos los estados. En la mayoría de los estados hay un buen tipo penal, y no es resultado de la complejidad de la norma, como se ha dicho, se ha mencionado, sino por las fallas en el sistema de justicia, las fallas que tienen que ver con quiénes son las personas que intervienen en una investigación, desde los policías o las policías que llegan al lugar de los hechos, o que realizan investigación desde las policías de investigación de las fiscalías, o los peritos, quienes recaban los indicios, muchas veces se pierde evidencia, los dictámenes que se realizan carecen de rigurosidad científica en algunos casos, llegan a conclusiones que son contrarias con los hallazgos. Es decir, hay una ruta de impunidad, una ruta con una serie de obstáculos en el acceso a la justicia, que se traduce finalmente en la poca o el poco porcentaje de sanción a estos hechos. Anayeli, hace pocas semanas el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, daba señales de que quería eliminar la tipificación del feminicidio y catalogarlo todo como un homicidio. ¿Por qué esto sería un error, y por qué por qué diferentes colectivos se sumaron en contra de esto? Porque el término feminicidio no solamente es un término que ha pretendido visibilizar este tipo de asesinatos, ¿no?, los asesinatos de mujeres por razones de género, no solamente por una cuestión simbólica, sino quienes hemos participado en la creación del tipo penal de feminicidio sabemos que también responde a una serie de omisiones en que se incurría, o que se incurre aún en la actualidad, por la falta de perspectiva de género al acreditar simplemente el homicidio.
el homicidio no te requiere de otros elementos, como sí lo hace el feminicidio, que no son las 7 hipótesis de manera concurrente, sino con que solo una se dé, se puede actualizar el feminicidio, pero el que estén presentes de esta forma las hipótesis o razones de género en el tipo penal exige a la autoridad realizar una serie de diligencias que no realizan cuando se trata de un homicidio. O no realizaban, ¿no? Porque ahora con los protocolos tratan de subsanarlo, pero no lo hacen con esa perspectiva de género. Un ejemplo, antes, al acreditar un homicidio, pues lo único que les importaba era pues acreditar la privación de la vida y pues que acreditar la responsabilidad penal de una persona, ¿no? En el caso de feminicidio también es relevante si existen signos de violencia sexual. No se subsume, ¿no? el delito de violación en el feminicidio, sino es una de las hipótesis que está presente y que exige que los investigadores, las personas investigadoras, agoten, por ejemplo, diligencias sobre material biológico y puedan incluso tener ADN del responsable, ¿no? O sea, sí trasciende, digamos, el que se trate de acreditar o no una de las razones de género. En el tema de la violencia sexual, en el contexto de violencia de las víctimas, son aspectos muy importantes del tipo penal. Hablaríamos de que el no llegar hasta este nivel de una adecuada tipificación del feminicidio tiene que ver con falta de preparación, falta de capacitación de los elementos que intervienen en todo este proceso, o más bien pues falta siquiera de interés por llegar a ello. Básicamente digamos, estas opciones, no es un tema de falta de capacidades. Hay personas que tienen, o sea, en las instituciones, pues que tienen voluntad, pero no tienen a veces las herramientas básicas. Hay un tema de falta de inversión a la procuración de justicia. O sea, digamos, te puedes encontrar lugares donde no tienen ni siquiera o carecen, digamos, en momentos de hojas, de copias, ¿no? O sea, como una falta a las herramientas básicas de cualquier servidor público. O sea, bueno, además, a lo mejor lo digo muy banalmente, pero pues, no sé, algunos reactivos para realizar periciales, o algunas técnicas específicas. Las fiscalías y las procuradurías no tienen los recursos suficientes que se exigen en este país para el tema de procuración de justicia, hablando de estos delitos. Por un lado, la falta de capacidad porque no hay capacitaciones adecuadas o especializadas. O sea, es un tema pues general de formación, pero también es un tema de voluntad, ¿no? O sea, y de ausencia de sanción a los servidores públicos que son omisos o negligentes. Cuando una persona no tiene consecuencias digamos, a su trabajo, en su trabajo, pues digamos que le da igual si es omiso o negligente, porque de todas maneras pues no pasa por la rendición de cuentas. Y me parece que ese es un problema en general del país, porque estoy segura que si hubiera consecuencias en el servicio público, pues la mayoría de los servidores públicos buscarían las capacitaciones, ¿no? Y no las desperdiciarían, como hasta en la actualidad me parece que en muchas ocasiones ocurre, porque sí, si en algo se ha invertido en este país es en las capacitaciones, pero no hemos visto esa inversión traducida en resultados. Claro. Tiene que ver con temas de voluntades, por supuesto, y de corrupción también. Claro. Ustedes observan cuál es la impartición de la justicia a nivel nacional. ¿Jalisco cómo se encuentra en comparación con otros estados? ¿Jalisco? Uh-huh. Bueno, no tengo en este momento datos específicos del estado, pero puedo comentar que desde hace años se ha buscado que se tenga una organización específica en el tema de por ejemplo, de investigación sobre muertes violentas, porque no tienen la infraestructura suficiente para decir que hay un grupo de personas o de servidores públicos que están especializados en ese tema. Tan solo con esa dimensión, ¿no? O sea, tienen una unidad que se encarga de la investigación de asesinatos de mujeres, y la unidad en realidad tiene pocas personas, ¿no? Y se concentra en la zona centro, ¿no?
esto te da, digamos, como la idea de que en las regiones pues no hay un equipo especializado que atienda los delitos de feminicidio, y con todo el rigor que eso conlleva. No es lo mismo investigar un feminicidio a un robo de vehículos, por supuesto, y ni siquiera es igual investigar un feminicidio a un tema de violencia sexual. Entonces, la falta de equipos técnicos para ciertos delitos que son prioritarios porque tienen un impacto social, pues eso va reduciendo las capacidades de las instituciones. No tienes incluso a quién dirigir, por ejemplo, ciertas capacitaciones o los mecanismos y la tecnología que se requiere para realizar muchas de estas investigaciones, ¿no? Hay una falta de coordinación en general, y de recursos, ¿no? O sea, desde los ministerios públicos, que es un solo ministerio público para todo un municipio o para todo un poblado, ¿no? Y donde ahora estamos en el tema, hablando solo de feminicidio, pues también vemos cruces con otras problemáticas graves que tienen los estados, incluyendo Jalisco, como es el tema del crimen organizado, ¿no? O sea, un cártel que está operando en el estado y en el país, y que tiene todos los recursos técnicos y humanos para actuar, mientras que el Estado no tiene los recursos técnicos ni humanos para reaccionar. Anayeli, te robamos un par de minutos por lo menos para comentar la postura y cómo participará el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pues en este llamado al paro nacional de mujeres del próximo día 9 de marzo. Sí, bueno, pues es una iniciativa que se ha realizado en otros países, funcionado, y me parece que en México no había, aunque se había intentado antes, no había tenido ese auge, ¿no? Sobre todo como en el marco del 8 de marzo, pero es para este día el que se esté convocando y que haya un eco con medios de comunicación y con instancias diversas, digamos, gubernamentales y no gubernamentales. Me parece que es importante porque visibiliza pues el papel de las mujeres en esta sociedad y de alguna manera es una forma de manifestarse y de exigir que, digamos que, o sea, suena duro, pero es que no nos sigan matando, ¿no? O sea, que no nos sigan desapareciendo, y que es un problema que le debe preocupar a toda la sociedad en su conjunto. Porque me parece que en eso sí estamos un poco insensibilizados, y que no, digamos, si no te dedicas con estos temas, difícilmente conoces esos contextos o crees que te pueda pasar, ¿no? Es hasta que tienes algo cercano es cuando la gente se concientiza un poco. Entonces, pues el paro para este 9 de marzo, pues es un llamado a la sociedad en realidad a esta sensibilización, incluso, digamos, es un llamado hacia los compañeros para pues saber, ¿no? Como que tienen también una deuda y también tienen mucho por hacer, ¿no? Me parece que quienes hemos defendido los derechos de las mujeres, pues en general hemos sido las mujeres, claro. Pero los hombres creo que tienen algo que hacer también con sus pares, y que, digamos, haciendo conciencia de qué es lo que implica que yo me haga responsable de todas las labores de cuidado, además de no ver a las mujeres en sus quehaceres cotidianos y sus labores importantes para la sociedad, que incluye, obviamente, el trabajo de cuidado en lo doméstico, pues creo que invita a esa reflexión, o la exige, ¿no? Porque además no estamos hablando solamente de un tema de desigualdad, digamos, a veces no me gusta catalogar de sutil o grave, pero en realidad nos están asesinando a 10 mujeres todos los días en este país, ¿no? Claro. Entonces creo que pues el llamado es urgente, es de alerta, ¿no? Porque creo que esta situación ya es insostenible en este país. Anayeli, nada más nos queda un minuto. Tu opinión respecto a lo que ha comunicado el presidente de la República en las mañaneras cuando es cuestionado al respecto. Bueno, pues nos ha parecido que no se cuenta desde el gobierno federal con los elementos adecuados para dar respuesta
a esta demanda legítima. Creo que el no considerar que las mujeres tenemos, ¿no?, esta capacidad de gerencia para exigir nuestros derechos y como como responder como si fuera un bloque, y además meternos en el saco de la derecha, pues, por el neoliberalismo, ¿no?, como lo ha mencionado, pues es incorrecto. Creo, comparto en que hay grupos que nunca han estado a favor de los derechos de las mujeres y que en este momento se están aprovechando de la coyuntura, y eso pues se reprocha, pero el movimiento feminista no es un movimiento que nace en estos últimos años, ¿no? O sea, somos mujeres las mujeres más bien en este país pues hemos luchado siempre por los derechos, hemos estado en la historia invisibilizadas, pero pues el movimiento feminista contemporáneo pues tiene también una particularidad, y es la participación de las jóvenes y el hartazgo, y creo que eso es a lo que se enfrentan estos nuevos gobiernos, el escucharlas, ¿no? Sabemos muchas que hacemos este trabajo cotidiano, pero ahorita las jóvenes creo que están teniendo un protagonismo importante, y creo que eso habla también de nuestras generaciones y del impacto de la violencia que se está viviendo de manera diferenciada por este tema generacional, ¿no? O sea, yo no estuve como en ese contexto, al menos en mi época de estudiante, y ahora lo veo, y las jóvenes, o sea, ven a sus compañeras como se contienen toda esa violencia, y entonces creo que las declaraciones tienen que ser con mayor responsabilidad, ¿no? Y también como analizando por qué incluso se tapan la cara a las mujeres, o sea, pues responde a un tema de cuidado incluso, ¿no? O sea, porque están señalando a sus agresores y ellas, nadie las protege, ¿no? Más que esa capucha. Entonces creo que sí nos lleva a la reflexión, y pues esperemos que este sea un parteaguas para las acciones que se van a tomar de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, Nayeli. Muchas gracias por darnos un poco de luz sobre los temas urgentes que son necesarios que resolvamos entre todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes y a su auditorio. Gracias.